Hola mis queridos gobóticos, el día de hoy te traigo un video en donde te voy a enseñar a hacer un joystick que va a ser amigable con el Scratch, pero antes quería agradecer a Samuel que nos dice: ¿harían por favor un joystick? Claro que sí. Atentamente, uno de sus alumnos. Pues enseguida que lo hacemos. En este video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a crear unos personajes en pixel art, que tú sabes que me encanta hacer estos pixel arts y yo sé que a ti te encanta los timelapse que hacemos para que veas cómo los creo. Luego vamos a crear el clon que nos va a ayudar a empezar con lo que vendría siendo el joystick, porque simplemente va a ser de un objeto para que puedas ir a mi proyecto, que ya sabes que está en la descripción, lo puedas copiar, lo puedas poner en tu proyecto y ya lo puedas empezar a mover. Luego te voy a explicar las matemáticas que hay detrás del joystick, que básicamente son medir ángulos, ¿verdad? Medir un ángulo entre un punto y lo que vendría siendo el centro del joystick, y la ecuación del círculo para poder ubicar el joystick en un radio alrededor de nuestro punto de interés. Luego, utilizando estas mismas fórmulas, vamos a programar un joystick súper fácil, súper sencillito. Y luego vamos a programar este joystick y vamos a utilizar un personaje para poder moverlo utilizando el joystick, y que así tú entiendas cómo puedes transportar el joystick a tus proyectos. Empecemos rapidísimo suscribiéndonos y borrando al gato de Scratch. Y dentro pixel art. Luego de este maravilloso timelapse y que te hayas suscrito, también le puedes dejar un buen like, que siempre sabes que me motiva a seguir haciendo estos videos. Aquí ya tendríamos al objeto que vamos a mover, en mi caso el robotcito de GoBots, y aquí está el joystick. Como lo viste, tenemos la base, tenemos la palanca y tenemos la palanca 2, que vendría a ser una especie de palanca prendida o de palanca activada. Lo primero que debemos de hacer es saber en qué lugar de nuestro proyecto vamos a ubicar al joystick, y para esto vamos a necesitar guardar esas dos coordenadas, por lo que vamos a crear dos variables, una que se va a llamar X y la otra que se va a llamar Y. X base joystick para todos los objetos, pum, Y base joystick para todos los objetos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger nuestra base, la vamos a colocar en la posición donde nosotros queramos colocar nuestro joystick, y vamos a copiar estas coordenadas en nuestras variables. Le vamos a decir que al presionar la banderita verde, le vamos a dar a nuestra base del joystick el valor de menos 176, que son las X que me salieron ahí, y la Y de la base del joystick va a ser menos 113. Con esto yo ya tengo las coordenadas iniciales guardadas. Luego vamos a cambiar de disfraz, le vamos a cambiar de disfraz a la palanca, y una vez creada la palanca le vamos a decir que se cree un clon de él mismo. Y una vez que creamos el clon, le vamos a decir que de nuevo vuelva a ser la base. Con esto ya tenemos un clon creado que va a tener el disfraz de la palanca. Cuando le damos banderita verde, aquí nosotros vemos que tenemos un clon que vendría siendo la palanca. Si es que le doy a detener, el clon desaparece. Entonces simplemente le voy a decir a mi joystick, a la base de mi joystick, que se vaya a las coordenadas, precisamente X de la base del joystick e Y de la base del joystick. Entonces cuando le dé clic en la banderita verde se va a poner abajo, y si yo por ejemplo le pongo que se vaya a la X0 y a la Y0, pues cuando le dé clic en la banderita verde se pondrá en el centro. Y recuerda, abajo de nuestro joystick va a estar el clon que nosotros creamos.
En mi caso yo le voy a dejar con las coordenadas con las que empezamos. Recuerda que el clon está aquí abajo. Y vamos ahora a decirle que cuando comencemos como un clon, nos vamos a ir a las coordenadas donde les pusimos, aunque ya va a estar en esas coordenadas. Y luego le vamos a decir que se vaya hacia la capa delantera para que se ponga encima de nuestro joystick. Vamos a ver, pum. Y aquí ya lo tendríamos. Y agárrate fuerte porque vienen las matemáticas. Solo las gobóticas y los gobóticos más valientes son los que resisten. Primero vamos a necesitar saber dos cosas fundamentales. Lo primero va a ser la inclinación del joystick. Pues si el ratón está aquí, mi joystick tiene que apuntar hacia donde esté o hacia donde se esté dirigiendo el ratón. Segundo, si yo tengo un joystick grande, pues la palanquita va a poder moverse hacia ese joystick grande. Pero si yo tengo un joystick chiquito, mi palanquita simplemente va a poder girar en ese círculo chiquitito. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es conocer cómo podemos hacer que nuestra clon, la palanquita, se mueva alrededor de un círculo, y eso lo vamos a hacer con la ecuación del círculo. Digamos que mi puntero del ratón es esta flechita tomate de aquí y este círculo azul es el joystick. Yo tengo que hacer que mi palanca se dibuje justamente aquí, como que apuntando hacia la dirección donde está ubicado el puntero del ratón. Y para esto voy a necesitar dos puntos. El primer punto que vamos a necesitar es el centro del joystick, que nosotros ya lo tenemos. Si te acuerdas, al comienzo ya pusimos dos variables, la X del joystick y la Y del joystick. Y el segundo punto que vamos a necesitar va a ser la X, en donde va a estar ubicado el ratón, y la Y donde va a estar ubicado el ratón. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hago? Con el centro de mi joystick y con la X y la Y del ratón, yo puedo ir viendo cómo mi ángulo va cambiando. Por lo tanto, si yo muevo el ratón hacia acá arriba, lo que debería hacer mi recta, pues, es moverse a donde se movió la X y la Y del ratón. Con esto yo ya puedo ir calculando lo que vendría siendo el ángulo que yo voy a tener aquí entre la recta horizontal y apuntar hacia el puntero del ratón con estas dos coordenadas que te... ¿Cómo se hace eso? Con esta formulita, el ángulo que hay entre el centro del joystick y el ratón va a ser igual al arco tangente de y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Como puedes ver en pantalla, x2 vendría a ser la x del joystick, y2 la y del joystick y x1 y y1 vendrían a ser las coordenadas del puntero del ratón. Con esto yo ya puedo calcular siempre lo que vendría siendo pues el ángulo, pero el Scratch tiene un problema, pero este problema lo veremos dentro de un ratito, porque ahora lo que tenemos que hacer es que nuestro joystick no se vuelva loco. ¿A qué me refiero con que no se vuelva loco? Pues a que si yo tengo aquí pues mi joystick, ¿verdad? Yo quiero que si el ratón se me va, por ejemplo, para acá arriba, yo al seguir al ratón no quiero que mi joystick venga hasta acá arriba. Yo quiero que se quede aquí adentro de este círculo, o bueno, del tamaño que venga siendo pues mi joystick. Y para esto pues vamos a seguir utilizando nuestra maravillosa trigonometría. Como puedes ver, aquí tenemos una R. La R va a ser el tamaño del círculo que tenga el joystick, ¿ya? Si yo tengo un joystick grande, mi R va a ser grande. Si yo tengo un joystick chiquitito, la R va a ser pequeña. Y simplemente nosotros podemos ubicar la X y la Y utilizando la formulita que te tengo aquí. Para la X del joystick, pues simplemente vamos a multiplicar el radio por el seno del ángulo que habíamos calculado. Y la Y le vamos a poner que va a ser igual a R, pero ahora multiplicada por el coseno del ángulo que habíamos calculado. Entonces, con esto ya tenemos todo lo necesario para poder empezar a programar. Para programar, lo primero que debemos preguntarnos es cómo funciona un joystick. Yo tengo que acercar el puntero del ratón a donde está mi joystick, darle clic,
para que mi joystick ya se pueda empezar a mover. Y cuando yo suelte el joystick, lo que va a hacer pues es simplemente regresar a las coordenadas donde está la base. Para empezar con este ejemplo, yo voy a ocultar a mi robotcito por aquí abajo y le voy a poner al joystick en el centro, tanto en X base joystick como Y base joystick, le vamos a poner en el 0. Entonces, cuando le doy clic en la banderita verde, el joystick ya me sale en una posición centrada. Vamos entonces a programar al clon. Le vamos a decir que por siempre tenemos que esperar hasta que estemos tocando al clon con el puntero del ratón y le demos clic, o sea, presionemos el ratón. Y luego vamos a repetir, como te dije, hasta que no esté presionado el ratón, lo que significa que vamos a estar repitiendo la secuencia hasta que soltemos el ratón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues de momento nos vamos a ir hacia donde está el puntero del ratón. Finalmente, cuando ya suelte el puntero del ratón, lo que yo quiero es que mi palanca vuelva a estar sin presionarse y lo que haga es ir a donde está la base del joystick. Como todo joystick, cuando se suelta, vuelve al centro. Vamos a ver qué pasa. Le damos clic a la banderita verde, se crea nuestro clon, se ubica en la posición que nosotros proponemos y cuando le doy clic se debería volver rojo, perfecto, y empieza a seguir al ratón, perfecto. Y aquí viene lo que te decía y para esto nos va a servir la trigonometría, para que el joystick no me siga por todo lado. Lo bueno es que cuando lo suelto ya regresa a la posición central y se apaga la palanquita. Voy a separar un rato el repetir hasta que, no olviden que el repetir hasta que va aquí en la mitad, pero de momento me lo llevo para que puedas ver mejor todo lo que vamos a hacer porque se vienen las formulitas que vimos. Lo primero que vamos a hacer es la ecuación del círculo para ubicar a la palanquita del joystick alrededor de nuestro joystick y para esto pues vamos a tener que ir viendo cuál es el valor más adecuado para el joystick que nosotros hicimos. En mi caso es 16, pero yo ya te voy a ir mostrando cómo ir cambiando esto. Entonces le voy a decir que le vamos a dar a la Y y le vamos a dar a la X el valor de. La X va a ser una multiplicación entre lo que vendría a ser el radio, que en mi caso ya te dije que era 16, y le íbamos a multiplicar por lo que vendría siendo el seno del ángulo del joystick. En un segundo vamos a calcular el ángulo del joystick. Y la Y, como ves en la ecuación de aquí abajito, aquí tenemos que utilizar el coseno de el ángulo del joystick. Ahora vamos a ver el ángulo de nuestro joystick. Vamos a crear nuestra variable del ángulo joystick ratón para todos los objetos. Recuerden que este ángulo también lo vamos a utilizar en el personaje al que vamos a querer mover, entonces debemos pues tener cuidado de que sea para todos los objetos. Si le pones solo para este objeto va a dejar de funcionar. Le vamos a dar al ángulo de joystick el valor de. En la parte de sensores encontramos la posición en Y del ratón y la posición en X del ratón. Entonces tenemos que calcular primerito la Y2 menos la Y1, que vendría siendo pues la Y de la base del joystick menos la Y del ratón. Y por otro lado X2 menos X1, que vendría siendo la X de la base del joystick menos la X del ratón. Dividimos lo que tenemos en las Y para lo que tendríamos en las X. Y a todo esto vamos a ir a los operadores y vamos a sacar el arco tangente que está aquí de toda esta división. La voy a colocar aquí a esta ecuación sota que ya se me sale de la pantalla y te la dejo completa para que la veas. Y para completar la ecuación del círculo, lo que vamos a hacer es ubicar el ángulo de joystick sobre el ratón.
Ahora, como te decía, Scratch tiene el ángulo un poquito raro. Vamos a ver qué es lo que significa esto y cómo lo podemos solucionar. Por cierto, recuerda que saqué este repetir hasta que aquí afuera y lo voy a volver a colocar. Vamos a probarlo. Con esto mi joystick ya no se va de aquí, perfecto. A ver, mi joystick ya no se va de aquí. Pero, ¿qué pasa con el ángulo? Fíjate bien en el ratón y fíjate bien en hacia dónde se está yendo mi joystick. Si te fijaste, yo tengo dos puntos en donde funciona mi joystick. El primer punto es cuando las X del ratón son más grandes que las X de la base del joystick. Y el segundo caso es cuando las X del ratón son menores a las del joystick. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me voy de aquí hasta acá, tú puedes ver que el joystick sigue todo el medio círculo de arriba, pero cuando cambio de lado ya no pasa que el joystick se va abajo, sino que repite exactamente el mismo patrón, se va solamente por la parte de arriba del joystick. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Lo primero que vamos a hacer es girar todo 90 grados para que mejore un poquito la situación y podamos trabajar en los 90 grados, pues, de la parte de atrás de las X y poder simplemente multiplicando por 180, pues, cuando la X sea menor que 0, cambiarle de lado. Para que puedas ver bien, saqué toda la ecuación aquí afuera. Tú no es necesario que la saques si es que estás siguiendo el tutorial, pero lo que voy a hacer es simplemente ponerle una resta y decirle que a los 90 grados, porque el Scratch tiene la horizontal en 90 grados, le voy a restar el arco tangente del ángulo que estamos calculando. Lo vuelvo a colocar en su lugar, ¡pum! Ahora, si te fijas, el joystick ya funciona de una forma normal cuando la X del ratón es mayor que la X del joystick. Pero, ¿qué pasa? Nos pasa lo mismo cuando nosotros pues damos la vuelta. Como te dije, simplemente rotamos 90 grados todo. Ahora lo que hay que hacer pues es restarle, si es que te fijas, 180 grados a lo que vendría siendo el ángulo que tenemos con el joystick para complementar este lado, cumpliendo una condición, que la X del ratón sea menor que la X del centro del joystick. Nuevamente te separé esta ecuación grande que tenemos aquí para que lo puedas ver mejor. Del mismo modo, no es necesario que tú la separes, sino que sigas los pasos que voy a hacer a continuación. Le voy a poner un sí, entonces sí, no, para yo poder comparar cuando la X del ratón sea menor que la X donde debería estar el centro del joystick. Esto lo voy a representar de la siguiente forma. Si yo hago una resta, ¿verdad? En donde resto la X de la base de mi joystick menos la X del ratón y me da menor que 0, significa que la X del ratón es mayor que la X del joystick. Por lo tanto, estoy en el lado correcto, que ya me salía bien. Por lo tanto, le voy a meter esta ecuación aquí sin problema. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si es que no se cumple esta condición de aquí? Significa que el ratón está a la izquierda del joystick y ahí sí le vamos a tener que cambiar 180 grados al ángulo. Entonces voy a duplicar todo esto y simplemente le voy a sumar 180 grados a toda la ecuacioncita que habíamos hecho. Y con esto ya tendríamos la condición para que cuando el ratón esté a la derecha, gire en esta posición, y cuando el ratón esté a la izquierda, pues el joystick ya se nos iguale, ya se nos sincronice tal como nosotros queremos.
¿En dónde vamos a poner este sí entonces? Si no, justamente antes de la ecuación del círculo, para que primero tengamos el ángulo, luego ubiquemos el joystick en ese ángulo. Si lo hacemos al revés, pues el joystick va a ir un poquito más atrasado que el ratón y no se va a ver tan bien. Vamos a ver si es que funciona. En el lado derecho, que ya teníamos solucionado, va funcionando bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la X del ratón cambia de lado? Pues el joystick ya me empieza a seguir con la condición que nosotros hemos puesto. Entonces, mi querido Gobótico, yo sé que tú eres creativa, yo sé que tú eres creativo, así que como supongo que muchos de ustedes harán o dibujarán su propio joystick, su propio pixel art del joystick, puede cambiar de tamaño. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo del tamaño de 200? Cuando le doy la banderita verde, obviamente mi joystick también crece, pero como puedes ver, no se va hasta el fondo, no se aprecia que llegue hasta el borde como a mí me gustaba que llegue. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, le ponemos el tamaño de 300? Es todavía más grande. Y mi joystick pues llega todavía más lejos. Con esto nosotros vamos a solucionarlo utilizando el radio que yo te había dicho. ¿Qué pasa si en vez de 16 le ponemos 48, por ejemplo? Vamos a ver si es que se aleja un poquito nuestro joystick. Perfecto, a mí me gustaría que esté un pelín más lejos, como para que se vea un poco más tridimensional. Le voy a poner 70, vamos a ver con 70, a ver, probémoslo. Y perfecto, ahí me gusta mucho cómo se ve, cómo se aprecia mi joystick, muy bien. Pero ¿qué pasa si me paso? ¿Qué pasa si exagero? Si le pongo, por ejemplo, que quiero un radio de 170. Con esto pues ya mi joystick va a salirse demasiado porque dimos un radio a la ecuación del círculo muy grande. Entonces anda cambiando el valor del radio hasta un valor que te guste. En mi caso, para un joystick de tamaño 100, lo que yo le voy a poner es que mida 16. Como ya te dije, yo ya lo probé, yo ya lo medí y a mí ya me funcionó. Entonces le doy banderita verde y ya tengo aquí a mi joystick. Incluso si yo quisiera sacarle un poquito más, le voy a poner 20 aquí, 20 aquí. Y ya tendría yo el joystick un poquito más afuera. Y me gusta incluso más, perfecto. Y bueno, pues es decisión tuya cómo lo vas a ir cambiando, cómo lo vas a ir mejorando. Para hacerte aún más fácil la vida, vamos a crear una variable que se va a llamar radio para todos los objetos. Y en este caso, al comienzo le voy a dar a radio el valor de 16. Y aquí abajo, pues ya simplemente le multiplicamos por el radio a la ecuación de nuestra recta. Y aquí yo ya puedo ir cambiando, dependiendo de cómo yo quiera, la recta. A ver qué pasa si le ponemos 30. Yo pienso que se va a pasar un poquito. Sí, está muy afuera, demasiado afuera. Vamos a ponerle igual unos 20 como lo habíamos puesto antes. Ahora vamos a ver el último inconveniente que tenemos y la última solución. Digamos que yo quiero colocar a mi joystick en menos 180 en X y le quiero bajar a menos 120 en Y. Cuando yo le doy clic, se me crea el joystick aquí. Pero cuando le doy clic, miren a dónde se va mi círculo. Mi círculo se va al centro de todo. Por lo tanto, yo tengo que darle al joystick las coordenadas correctas para yo poder ponerlo en cualquier posición. Para eso nos vamos a ir a la ecuación del círculo que nosotros habíamos tenido aquí. Le voy a separar simplemente la ecuación. Y pues a la X le voy a sumar, y a la Y también le voy a sumar sus respectivos valores de donde está ubicada la base del joystick, tanto la X como la Y. Recuerda que la Y es con el cos y la X es con el sen.
No es necesario que tú saques de nuevo pues esta ecuación, sino que lo hagas ahí mismo. Yo simplemente te lo saco para que lo veas más fácilmente. Y ahora vamos a probar cómo nos quedaría. Ya, perfecto. Y no va a importar en qué coordenadas nosotros pongamos ahora a nuestro joystick. Por ejemplo, le voy a poner en X 180 para que se vaya al otro lado. Y aquí mi joystick va a seguir funcionando de una forma espectacular. Ahora sí vamos a programar a nuestro robotcito de GoBots y le voy a decir que al presionar la banderita verde se me vaya al centro de la pantalla. Y luego le voy a decir que por siempre fije su estilo de rotación a no rotar para que no esté girando, para que no esté rotando. Luego le voy a decir que apunte hacia la variable ángulo de joystick. Y finalmente le voy a decir que siempre se esté moviendo, qué sé yo, unos 5 pasos. Aquí vamos a tener un pequeño inconveniente y es que cuando le damos a la banderita verde, el robot se mueve hacia la dirección donde estaba apuntando el joystick. Pero como puedes ver aquí, ya está maravilloso cómo funciona. Entonces, lo único que tenemos que hacer es decirle al robot cuándo se debe mover y cuándo no se debe mover. Para esto le vamos a poner simplemente una nueva variable que la voy a llamar joystick activado. Entonces cuando yo doy clic a la banderita verde le voy a poner a joystick activado el valor de no. Más abajito, justo cuando estoy tocando el joystick y le doy el clic, ahí inmediatamente le voy a decir que el joystick activado se cambie el valor a lo que vendría siendo sí. Y finalmente aquí un poquito más abajo, cuando ya terminemos de salir, cuando ya le dejemos de dar clic al joystick, otra vez le vamos a dar al joystick activado el valor de no. Volvemos al personaje y le voy a decir que esto que está aquí solamente me haga sí, igual el joystick activado está diciéndome que sí está activado. Entonces, cuando no esté activado, pues simplemente no se cumple esta condición y no se va a mover estos 5 pasos de aquí. Le damos a la banderita verde y ahora, como puedes ver, el robot ya no se mueve, sino que se mueve cuando yo le doy clic a mi joystick y cuando suelto el joystick, pues el robotcito vuelve hacia atrás. Con esto ya tendríamos programado, finalizado nuestro joystick y le voy a mandar un saludote a Samuel, que fue la persona que nos pidió que hagamos este programa tan maravilloso. Muchas gracias, Samuel, y muchas gracias a todos mis gobóticos. Ya saben, si es que quieren que les traiga algo interesante como esto, no dejen de suscribirse, darle a like y dejarme en los comentarios lo que quieren que les ayude. Cuídense mucho, gobóticos, y ya nos vemos en la próxima. Chao.